Hola. Bueno, me pidieron que relate un poco mi experiencia durante el conflicto de Malvinas. Bueno, voy a tratar de hacer un poco de memoria. Pasaron ya muchos años, ¿no? Bueno, cuando nos enteramos, que obviamente fue algo que nos sorprendió a todos, no hubo conocimiento previo de que se estaba preparando la recuperación de las islas, y nos enteramos una vez que ya, o sea, el 2 de abril, una vez que se consumó. Yo en ese momento estaba estudiando filosofía, facultad de filosofía, militaba en una agrupación estudiantil que teníamos una posición claramente antiimperialista, y estábamos en ese momento tratando de bregar por la recuperación de la democracia, o sea que estábamos en dictadura con otras organizaciones hermanas estudiantiles. Había empezado la movilización de la CGT, Azopardo, encabezada por Saúl Ubaldini, y nosotros participábamos en esas actividades. Con esto quiero decir que nosotros teníamos una actitud, digamos, a favor de la democracia y anticolonialista y nacionalista, digamos. Por lo tanto, la recuperación de las Malvinas en principio nos alegró enormemente, más allá de que militábamos en contra de la dictadura, o sea, desde hace años veníamos militando. Y bueno, y eso implicaba por ahí pasar malos momentos, ¿no? Allanamientos, a veces pasar un tiempo en alguna comisaría, cosas por el estilo, que también nos pasaba. Entonces, por un lado alegría, por otro lado, apenas empezaron a desarrollar los acontecimientos, nos dimos cuenta que, porque teníamos mayor formación política quizás que muchos otros, que estaban muy despolitizados, producto de que estaba todo censurado y prohibido, ¿no es cierto?, en ese tiempo, pero nosotros teníamos reuniones de discusión, de formación, leíamos historia, libros de historia, de política, en el grupo lo discutíamos. Entonces nos dimos cuenta, bueno, un poco lo que iba a pasar, o sea, antes de que ocurriera. Algunos pensaban que no iba a pasar nada, que como Estados Unidos estaba interviniendo y había negociaciones, había distintos intentos de mediación para una salida negociada, ¿no es cierto? Pero nosotros claramente pensamos que iban a fracasar esas negociaciones, como efectivamente ocurrió. Bueno, cuando ocurre el hundimiento del crucero General Belgrano, totalmente alejado de la zona de exclusión, que era la zona de guerra, digamos así, bueno, se verificó lo que nosotros sospechábamos, y es que la guerra era inevitable, que era una decisión tomada por el gobierno británico, en particular la primera ministra Margaret Thatcher y todo su gobierno, y los altos mandos de Gran Bretaña. Bueno, nosotros seguimos todos los acontecimientos en la medida que podíamos. La información no era buena, obviamente. Bien se dice que la primera víctima de las guerras es la verdad, y es cierto. En todas las guerras, lo estamos viendo ahora en la guerra de Ucrania, es muy difícil conseguir información real, verídica de lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los actores que están involucrados en la guerra obviamente no magnifican sus triunfos, si es que los hay, si no los inventan, y disimulan o no comentan sus derrotas, digamos, porque justamente hay que mantener la moral de la tropa y de la población, ¿no es cierto? Entonces, bueno, directamente toda la información que llegaba y todos los medios estaban absolutamente controlados por el gobierno, y entonces la información no era... Algunas cosas sí. Por ejemplo, bueno, cuando había una victoria importante, porque, bueno, cuando se hundió el destructor Sheffield, que era una nave muy moderna con un misil Exocet, eso sacudió al mundo entero, porque los ingleses creían que venían de paseo, y de pronto empezaron a perder buques, que eran naves muy modernas de la OTAN, con tecnología para enfrentar a la Unión Soviética. En ese entonces estaba todavía la Unión Soviética, el bloque socialista, y los pilotos argentinos con aviones que, bueno, misiles Exocet sí, pero los aviones, digamos, por ahí no eran
tan moderno y demás, sin embargo hicieron un daño terrible. Entonces, ese tipo de noticias sí, porque era imposible de taparlas, ¿no es cierto? Nos enterábamos de alguna de esas cosas, pero de muchas otras no. Y también nos sorprendió, obviamente, la rendición, ¿no es cierto? Nosotros lo que hicimos fue, en medio de las autoridades en general, a nivel de la provincia, de la ciudad y demás, que eran autoridades obviamente de la dictadura, por más que fueran civiles, muchos de ellos, intendentes, funcionarios, eran parte de la dictadura, no hablaban prácticamente del conflicto. Había una especie de silencio, ¿no es cierto?, terrible. Nosotros organizamos algunas actividades para recaudar cosas, para enviarle a los soldados, hicimos festivales artísticos, me acuerdo hicimos uno grande en el Club Rivadavia Juniors, en el gimnasio donde se juega básquet, que se llenó. Me acuerdo que un locutor conocido, un periodista conocido de Santa Fe, Jorge Peroni, fue uno de los locutores que dirigió un poco todo de onda, nadie cobraba nada, éramos un grupo como de 60 o 70 jóvenes de distintas facultades, digamos, que estuvimos en la organización, y se llenó, y hubo un montón de grupos, artistas y demás que actuaron, tocaron distintos géneros musicales, y la gente donaba, bueno, alimentos no perecederos, cosas así. Bueno, juntamos una cantidad enorme de cosas. Después nos enteramos que muchas de esas cosas no llegaron a la isla, ¿no? Pero bueno, nosotros tratamos de realizar acciones solidarias, digamos, con los soldados que eran muchos de ellos chicos de nuestra edad, y algunos más jóvenes inclusive. Pero bueno, eso fue más o menos como fue el asunto. Después cuando viene la derrota y la rendición, vino una campaña, que se dice la campaña de desmalvinización. A los soldados se los recibió muy mal, directamente se los trató como de ocultar, se los abandonó prácticamente, y nosotros, entonces empezaron algunos excombatientes a tratar de organizarse para reclamar, ¿no es cierto?, por su situación, que en el caso de muchos era una situación muy mala, desde lo económico, desde la salud psíquica, etcétera, necesitaban apoyo y el Estado los abandonaba. Entonces empezaron a hacer reuniones regionales, algunos grupos de excombatientes, algunos empezaron a aparecer liderazgos, ¿no es cierto?, dentro de esos grupos, y yo recuerdo que nuestra casa, que era una casa de estudiantes, que vivíamos como 10 estudiantes, un caserón antiguo, muy viejo, nosotros alojamos un grupo grande de excombatientes que vinieron de Córdoba y de otros lugares. Me acuerdo del apellido de uno de ellos, creo que era Hugo Villarreal, que nos dejó una nota de agradecimiento porque nosotros los alojamos, le ofrecimos nuestra casa y los pararon ahí, traían bolsa de dormir, dormían en el piso, en cualquier lado, porque era un grupo grande, no teníamos camas para todos, pero los alojamos y ellos se iban reuniendo y empezando a organizar los centros de veteranos, de combatientes, ¿no? Así que nosotros también en ese momento fuimos de alguna manera parte de eso en la medida que pudimos, digamos, ¿no? O sea que han escuchado relatos de primera mano. Sí, totalmente, sí, por supuesto. Sí. ¿Y ellos cómo habían vuelto y había todo tipo de situaciones, de las más diversas, ¿no es cierto? Había algunos que a lo mejor no habían estado tan en el frente en sí, donde se combatió, sino un poco más en la retaguardia o en Puerto Argentino, que al final cayó, pero no se combatió ahí calle por calle. Entonces, había todo tipo de situaciones, de algunos que habían estado realmente, a lo mejor, en algún batallón que había estado peleando, habían visto morir a sus compañeros, a los suboficiales, a sus jefes, realmente actos heroicos, en muchos casos contaban, terribles, y otros no, bueno, veían llegar a lo mejor a los que estaban en la primera línea, bueno, heridos, muertos o lo que sea, pero como te digo, todo tipo de situaciones había, ¿no es cierto? Y algunos, como que estaban muy traumatizados, no querían hablar, no hablaban del tema, no lo podía hacer, tampoco uno
estaba ese silencio porque como que les dolía demasiado y entonces preferían no hablar, no contaban nada. Entonces bueno, había, como te digo, así. Pero en general los que nosotros alojamos y con los que tuvimos contacto eran los que estaban más enteros, porque justamente por eso fueron los que de entrada como que empezaron a organizar, ¿no? Y tenían una actitud más de valorizar lo que había ocurrido y decir, bueno, nosotros estuvimos defendiendo ahí la soberanía nacional y acá vamos a hacer valer nuestros derechos y vamos a hacernos escuchar. Entonces tenían un carácter y una actitud ya que no era el que, bueno, directamente no se quedó en su casa, bueno, se movió. Así que bueno, por eso digo que a lo mejor, bueno, el grueso eran los que reivindicaban y estaban en una actitud de lucha por sus derechos. ¿Conoce el centro, no es cierto? Sí, conozco el centro de combatientes, sí. Y algunos de los muchachos también. Bien. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Esto va a ser todo Me por parece ahora. muy bien.